Muy bien, comenzamos con el tema de esta noche. Mencionábamos al principio que el objetivo de este programa, la idea de este programa de hoy, es reflexionar un poco acerca de quién es Israel, qué es ser un verdadero israelita y cuál es la postura o cuál es el deseo, los designios del Creador con respecto a las demás naciones, a lo que se llama en la Biblia las demás naciones. Y justamente este incidente, este conflicto militar, que no es de ahora, que lleva siglos, desde la antigüedad, Israel ha combatido contra sus naciones vecinas, ha sido exiliada incluso por causa de las naciones vecinas y en la actualidad se encuentra en una condición similar a la que estuvo durante siglos, teniendo un territorio no pudiendo ocuparlo plenamente, ya que el lugar más sagrado de Jerusalén está ocupado por musulmanes. Y hay una coexistencia, una convivencia, si bien hay una cierta paz en lo que es la ciudad de Jerusalén, la situación es constantemente tensa porque cualquier chispa puede encender una guerra que no solamente va a involucrar a judíos y musulmanes, sino que va a involucrar a un montón de otros países aliados, ¿sí? que han tomado partido en este conflicto. Algunos a favor de países como Irán u otras potencias petroleras de creencias fundamentalmente musulmanas, y otros como Estados Unidos aliados a lo que es la nación de Israel. Y cuando me refiero a la nación de Israel me refiero particularmente a la nación que fue creada por las Naciones Unidas en 1948, pero no necesariamente a la nación de Israel que la Biblia habla. Y de eso es lo que queremos. Claro, eso es lo que queremos razonar y hacer pensar a muchos hermanos. Yo particularmente estaba muy angustiado, Manuel, porque en estos días yo he visto en internet, mucha gente nos sigue por internet, muchos amigos por internet, por el Facebook, donde han puesto mensajes que hablan sobre oración, oremos por Israel, que no está mal. Yo no lo veo que sea malo, pero sí veo que hay un trasfondo atrás de esas peticiones, que es la idolatría. Que hay muchas doctrinas que muchos de nosotros que estamos aprendiendo estamos guardando, doctrinas y creencias que vienen del judaísmo. Sí, sí. Y justamente es en esto que quiero reflexionar con vos y bueno, con los hermanos que nos están escuchando y la cita que vamos a leer, ¿no? De qué realmente es Israel, quién realmente es el pueblo, cuál es el pueblo de Dios y qué es lo que habla la Biblia sobre eso, ¿no? Antes de seguir, un saludito al hermano Claudio que nos está escuchando desde La Salada. Un gran abrazo para vos, hermano, gracias por estar acompañándonos. Si teníamos a alguien más, no sé, para saludar. Jimena de Venezuela y Elisa. Muy bien. Elisa. Jimena de Venezuela y Elisa, un gran abrazo para todos ustedes, gracias por estar acompañándonos en esta noche. ¿Qué significa ser un verdadero israelita? Y hay una cuestión más que tiene que ver con lo que dice Matías, que es la creencia que no solamente en el judaísmo o en el judaísmo mesiánico, sino en las iglesias protestantes inclusive, el pensamiento de no importa los pecados que haya en un pueblo, no importa las tradiciones, los engaños, las mentiras, la falsa doctrina, así todo sigue siendo el pueblo de Elohim. Y esa es una creencia muy arraigada en el judaísmo mesiánico, donde se enseña que el pueblo judío, pase lo que pase, se va a convertir al fin del tiempo. Todo Israel va a ser salvo incondicionalmente. Cuando la Escritura justamente no plantea eso, sino que siempre la salvación es condicional. O sea, va a haber un remanente, como va a haber un remanente de todas las naciones. Sí, no sé si Mati quería. No, yo básicamente este estudio salió por este tema de la oración, del pedido de oración. Sí. Y uno no está en contra del judaísmo, al contrario, uno ama a todos. Como hijo de Yahweh, como seguidor del Mesías, uno aprende a tener misericordia y amor por todos. Entonces, el pedido es orar por todos, por todo el mundo. O sea, no por un pedazo de tierra particular, sino que por todos y por aquellos que se equivocan. O sea, orar también por Gaza, orar por Palestina, orar por todos aquellos que hacen iniquidad. O sea, porque nosotros también lo somos, nosotros también cometemos errores, tenemos faltas. Entonces, el tema no es ir en contra del judaísmo o ir en contra del mesianismo, no.
El tema es entender de que hay muchas doctrinas que están torcidas y es en esto en lo que queremos hacerlos pensar. El texto que escogimos como base del estudio de esta noche es un pasaje que nosotros como congregación lo hemos cantado muchísimas veces porque forma parte de las canciones, de las alabanzas que nosotros hacemos en cada culto, en cada congregación, que es el Salmo capítulo 117. Estas palabras me han resonado durante toda esta semana en mi cabeza, sin saber que Mati también estaba pensando algo más o menos parecido con este tema, porque yo estuve retirado, por lo tanto no estuve en contacto con internet y no sabía nada de estos bombardeos ni nada por el estilo. Y cuando llegué hoy esta mañana me comentó un poquito Matías, pero yo ya en mi mente me sonaban estas palabras que aparecen en el Salmo 117. Así que no sé si Mati lo querés leer. Lo leo. Alabad a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Aleluya. Muy bien. Alaben a Yahweh todas las naciones, todas las naciones. El objetivo principal del Eterno, es su deseo más íntimo de su corazón, el deseo que Él tiene con toda su creación, que son todas las criaturas que Él formó, desde Adán para aquí, para nosotros, es que todas las naciones alaben su nombre. Y si ustedes van al hebreo, van al Salmo en hebreo, van a ver que dice, Alelu et Yahweh kol goim. Goim. La palabra goim, que se traduce como naciones, o otros países que no son específicamente Jerusalén o Israel, a ellos está haciendo el llamado de alabar. Y sin embargo, en el judaísmo, no solamente en el judaísmo nominal, sino incluso en el judaísmo mesiánico, se utiliza la palabra goim de una manera despectiva, como si fuera un insulto. Yo mismo lo he visto, yo mismo lo he vivido, yo sé que es así. O sea, por más que puedan decir que no, yo sé que la palabra goim se usa de un término despectivo. Sin embargo, hay un llamado del Eterno en su palabra, en el Tejilim, Salmo 117, alabad a Yahweh todas las naciones, todos los goim. O sea, ese es el llamado, porque su misericordia se ha hecho presente para con nosotros. Y en los versículos finales que vamos a leer en esta noche, ustedes van a ver de qué manera la misericordia de Yahweh se ha hecho patente para todas las naciones. Este es el versículo clave, el versículo base que queremos presentarle para mostrar que Yahweh tiene un trato especial incluso para aquellos que no son específicamente de la nación de Israel. Y esas personas incluye los niños inocentes palestinos, las mujeres y los jóvenes, los ancianos, la gente inocente que está sufriendo por causa de esta guerra, tanto en Israel, exactamente, tanto en Israel como en Palestina. Sí. Y también incluye a los mártires africanos que están siendo quemados vivos en África por rechazar el Islam, por haber aceptado a Cristo, que seguramente recibieron ese mensaje de algún pastor evangélico que no conoce toda la Torá, pero que fue a África a predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, también esa misericordia está llegando a esos mártires que murieron allí, y de todas las naciones aquellos que han amado el nombre de Yahweh, que han guardado sus mandamientos, que han conocido sus caminos, que le han buscado de todo corazón. La misericordia de Yahweh se extiende para todos ellos. Por eso es importante volver a reflexionar en estos pasajes. Tenemos dos textos más. El siguiente se encuentra en Isaías capítulo 56. Vamos a leer del versículo del 1 al 7. Isaías capítulo 56, versículos del 1 al 7. Dice así: Así dijo Yahweh, guarda derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de Shabbat, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre per Shabbat,
para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, Kol Goim, o sea, todas las naciones. La casa de Yahweh va a ser llamada casa de oración para todos los pueblos, y aún los extranjeros que abracen el pacto, que amen a Yahweh, que amen su nombre, guarden su Shabbat, van a ser recreados en su casa. Entonces, vamos a ver al final, cuando compartamos los versículos finales, cuándo se va a cumplir esto, ¿sí? De que la casa de Yahweh va a estar abierta, de par en par sus puertas de la Santa Jerusalén, a toda hora. Nunca se van a cerrar sus puertas. Y allí van a venir las naciones a entregar los presentes de la tierra para Yahweh. Van a venir a adorarlo y se van a recrear en su casa de oración. Y esa casa de oración va a ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Solamente el amor de Yahweh puede a nosotros mostrarnos quién es nuestro prójimo. Hace poco leíamos la parábola del buen samaritano. La meditábamos entre nosotros con nuestra familia. Y estaba la pregunta, ¿no? ¿Quién es lo hablábamos con mi familia, quién es el prójimo del que estaba tirado allí y que no tenía quien lo ayude? Y el intérprete de la ley le costó decir el samaritano. O sea, Yahshua quería que él dijera el samaritano. El levita no fue el prójimo, el sacerdote no fue el prójimo, porque ambos pasaron de lado. Pero el samaritano, el que había estado entre los gentiles, el que no tenía un conocimiento pleno de la Torá, que era del otro bando, Yahshua quería que este escriba, este maestro de la ley, dijera el samaritano fue el prójimo. Pero él no pudo decirlo, él dijo el que tuvo misericordia de él. ¿Quién fue el prójimo? El que hizo misericordia. No se animó a decir el samaritano, no lo reconoció. Pero nosotros vamos a tener que reconocer quién es nuestro prójimo, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos nuestros semejantes? A quien tenemos que amar y aprender también a perdonar. Otro pasaje, de paso, este versículo tiene una conexión con Mateo 21, 12 al 13, que es la purificación del templo. Cuando Yahshua justamente usa esta frase de Isaías 56, no la vamos a leer ahora, pero Yahshua dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Sería bueno después, si ustedes tienen tiempo, comparar estos pasajes, Isaías 56 del 1 al 7 con Mateo 21 del 12 al 13. Y el otro pasaje que queríamos compartir en esta primera parte se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 16 al 19. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 16 al 19. No sé si quieres leer, Mati. Bueno. Circuncidáis, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro cerviz, porque Yahweh, vuestro Elohim, es el Elohim de dioses, Señor de señores, el Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Muy bien, acá hay un mandamiento. Hay quienes dicen que los mandamientos están contados y son 613. Yo nunca los conté, no puedo decir que sí o que no, pero la tradición dice que son 613. Habría que ver si este entra, pero acá hay un mandamiento, acá dice, amarás al extranjero. No sé si es posible que esté contemplado, yo nunca lo leía los 613 en orden, pero sería bueno revisar a ver si está, ¿sí? Hay un mandamiento específico, amarás al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Saben que hay un problema? Voy a hablar específicamente del conflicto árabe-israelí, ¿sí? Sí. Porque todo se basa en la religión, todo el conflicto está basado en la religión. Si bien intervienen potencias políticas, diplomáticas, etcétera, etcétera, es un conflicto bélico, pero el conflicto tiene una raíz en la religión. Y aquí hay un problema, y esto tiene que ver con la segunda parte, ¿qué significa ser un verdadero israelita? Las religiones de los hombres han sido adulteradas. O sea, el ser humano ha metido su comentario, ha metido sus interpretaciones,
y ha adulterado la religión y la ha llenado de engaños y de falsas doctrinas, mentiras. Entonces la religión verdadera que Abraham tenía, yo no traje hoy, pero en otra oportunidad, cuando hablemos un poco más específicamente de la religión musulmana, vamos a leer citas del Corán. Me gustaría que leamos. El Corán dice que la religión de Abraham era la verdadera religión. Ni cristiano ni judío, dice. Es la religión de Abraham. Y dice que la ley, el Pentateuco, lo que escribió Moisés, es verdad. Y que el Evangelio es verdad. Eso dice el Corán. Entonces reconoce como libro sagrado los Evangelios y la ley de Moisés, y dice que Abraham fue un verdadero religioso, que sirvió al verdadero Dios. Ahora, cuando nosotros leemos en la Torá, leemos los Evangelios, entendemos cuál es la voluntad de Yahweh. Ahora, hay contradicciones que se encuentran en el resto del Corán con lo que dice la misma Torá. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Que el judaísmo le ha agregado libros a la Torá, le ha agregado tradiciones a la palabra clara del Eterno, y entre esas tradiciones se encuentran libros que no forman parte, que no fueron inspirados por Yahweh, como el Talmud, y que enseñan, el Midrash, que enseñan, entre otras cosas, racismo. ¿Por qué? Hay pasajes, que si tenemos oportunidad también lo vamos a traer y lo vamos a leer acá en esta mesa, hay pasajes del Talmud donde enseña que todos aquellos que no son judíos son considerados prácticamente como animales. Se enseña racismo en el Talmud. Yo pido disculpas si esto puede herir la susceptibilidad de alguien, los sentimientos de alguien, pero el Talmud enseña racismo y el Corán también. Entonces, si nosotros fuéramos a la religión de Abraham, que en Génesis capítulo 25, 26, si no me equivoco, dice que Abraham guardó todos los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes de Yahweh, que fueron dadas por Yahweh a Moshe. Tanto judíos como musulmanes reconocen que la Torá es palabra de Yahweh, lo dice el Corán. El Corán dice que la Torá fue dada por Yahweh. Los judíos dicen que la Torá fue dada por Yahweh. Si volviéramos a la Torá y desecháramos todo el racismo que fue metido por el hombre en los libros extra, llámese Corán o Talmud, esto no pasaría, porque los musulmanes hoy están recibiendo el mandato por medio del Corán. Yo he leído mismo los pasajes donde Alá supuestamente manda a combatir a los infieles, a dar su vida por la guerra santa. Esto no es un invento, esto está escrito en el Corán. Sí. Y el Talmud, supuestamente los rabinos inspirados por Dios, le dicen al pueblo judío que tienen que despreciar como si fueran animales a los que no son de su raza. El racismo fue metido por el hombre, por la falsa religión, por el engaño de Satanás, en medio de la religión verdadera. Entonces hoy Moisés, los libros de Moisés y el Evangelio están contaminados con las tradiciones de los hombres, tradiciones musulmanas y tradiciones judías, que lo único que hacen es que se maten entre ellos. Entonces, ¿quién inventó todas estas tradiciones? Los mismos, Satanás. Satanás por medio de Roma, Satanás por medio de las tradiciones rabínicas, ha metido todas estas cosas para que se odien entre hermanos, porque tanto los hijos de Ismael como los hijos de Isaac son hermanos, vienen de una misma sangre, tienen un mismo padre que es Abraham, y han recibido promesas. Y en tarde o temprano, estos hijos de Abraham se van a despertar y van a ser parte de Israel y de las naciones que fueron salvas. Eso lo vamos a leer en el próximo bloque. Pero estos eran algunos de los pasajes. El texto que leyó él en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 al 19. Sí. Les recomendamos que ustedes lo comparen con Hechos capítulo 10. Pedro, cuando se tiene que encontrar con Cornelio, él tiene un dilema. Él tiene la tradición de los hombres metida en su corazón y dice: yo no puedo ir a visitar a este hombre porque me va a contaminar, porque él es un inmundo, es un gentil, es un goyim, ¿no? Es uno de las naciones. Entonces Yahweh hace descender del cielo un lienzo en visión con animales inmundos y le dice a Pedro que mate y que coma. Y Pedro dice: nunca he comido un animal inmundo. Entonces Yahweh le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y de aquí se toman todas las religiones cristianas para decir que se puede comer cualquier cosa. En realidad, se refiere a otra cosa. Yahweh le está mostrando que Él ha llamado de entre los gentiles, a los que los judíos llamaban inmundos, a sus hijos, que estaban despertando, que estaban
respondiendo a ese llamado que Yahweh hizo por medio del profeta Isaías, que hizo por medio de los salmos, y entiende que ahora él tiene que ir a visitar a Cornelio, supuestamente una persona inmunda. Pedro dice estas palabras que para mí son hermosas. Son palabras de Deuteronomio capítulo 10. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿De dónde lo sacó Pedro? Lo entendió de lo que fue dado en la Torá. La misma Torá que el Corán dice que es la regla de fe, la misma Torá que los rabinos dicen que es regla de fe, pero que ni los rabinos ni los que guardan el Corán quieren cumplir. Dios no hace acepción de personas. No sé si Mati querías agregar algo más. No. Vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar la segunda canción de la noche y enseguida volvemos. Bien, continuamos con el tema de esta noche relacionado con qué significa ser Israel, y ahora vamos a leer algunos pasajes que nos explican, nos muestran bien claro qué significa ser Israel, qué significa pertenecer a Israel, ¿sí? Y al final espero poder compartir con ustedes algunos pasajes de Apocalipsis que tienen que ver con el cumplimiento o la realización, la cristalización de este llamado que Yahweh hace a todas las naciones a formar parte, ¿sí?, de sus adoradores, de aquellos que alaban y que conocen y aman el nombre. Vamos a leer Génesis capítulo 32, y este es el principio. Estos pasajes los presentó en cierta oportunidad nuestro hermano Adrián aquí en este programa, en un tema justamente que hablaba acerca de lo que significaba ser israelita, y me pareció realmente beneficioso y de bendición poder compartirlos en esta hora también, en que hay tanta confusión sobre este tema, ¿no? Génesis capítulo 32, vamos a leer el versículos 22 y 28. No sé si tenés ahí. No. Génesis capítulo 32, versículo 22 dice así. Vamos a leer versículo 25 al versículo 28. Esta es la historia de Jacob cuando lucha con el ángel en Peniel, antes de encontrarse con su hermano Esaú. Y cuando nosotros repasamos la historia de Jacob, vemos que él siempre suplantó a su hermano. También hizo algunas jugarretas para con su suegro Labán, para poder obtener también el ganado. Y también fue engañado por su suegro, o sea que también le pagaron con la misma moneda. Entonces su nombre tenía un significado bastante feo, engañador, o sea, el suplantador, el que cambiaba las cosas, ¿sí? Él llegó al punto de seguir el consejo de su madre de disfrazarse de su hermano Esaú para recibir la bendición, que Yahweh se la hubiera dado quizá de otra manera, pero él lo hizo de esa, ¿no?, de la forma en que él sabía. Y en el versículo 25, cuando él lucha con el ángel, él pasa de ser un engañador a ser Israel. Y lo vamos a leer ahora, dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, el suplantador, el engañador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido, ¿sí? Israel, nosotros vemos al pie de nuestra Biblia que dice, es el que lucha con Elohim, ¿sí?, o Elohim lucha, ¿sí?, tiene esas traducciones. Pero lo más importante, lo que yo quiero subrayar en este estudio, es que Jacob dejó de ser engañador. ¿Y saben qué, mis hermanos? El pueblo judío en general, así como el pueblo islámico en general, si hay mentiras en su boca, si hay engaños, si hay doctrinas que no son verdaderas, si hay cosas que son de los hombres pero que no son de Yahweh, mientras haya esa falsa enseñanza, mientras haya ese engaño en su boca, no pueden ser Israel, no puede ser Israel. Aunque sea de sangre judía y tenga 25 generaciones, no importa. Aunque estén viviendo en Jerusalén ahora, si hay engaño en su boca, si todavía sigue suplantando la verdad con la tradición, no puede ser parte de Israel. Entonces, ¿cuándo somos Israel? Cuando dejamos de engañar a otro y engañarnos a nosotros mismos,
con nuestras propias tradiciones que hemos heredado de nuestros padres. Este es el primer pasaje, pero vamos a ver que hay otros más que nos hablan exactamente de lo mismo. Vamos a ir a Sofonías, capítulo 3, versículo del 9 al 13, y ahí hay dos mensajes. No solamente acerca de Israel, quién es Israel, sino también acerca de las demás naciones y de los demás pueblos que son llamados a conocer el nombre del Eterno. Vamos a leer Sofonías, capítulo 3, versículos del 1 al 13. No, del 9 al 13, perdón. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda. En aquel día no serán avergonzadas por ninguna de sus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alejan en tu soberbia, y nunca más te ¿qué dice ahí? Te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. Hasta ahí, espera un cachito. Fíjense, hermanos, que en el versículo 9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Fíjense que habla de los pueblos, de las naciones. Yo daré a los pueblos pureza de labios para que invoquen mi nombre. Y hoy hay una restricción en el judaísmo acerca del conocimiento del nombre hacia las naciones. Sin embargo, el texto que leímos, el principal, Salmo 117, alabad a Yahweh, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Sí? Entonces, vemos que Yahweh va a hacer que su nombre sea alabado, así como lo fue exaltado por los niños y por los bebés cuando Yahshua entraba en Jerusalén. También va a ser exaltado y alabado por las naciones, cuando Yahshua venga como Rey de Reyes en las nubes de los cielos. Y el versículo 13, que es el texto principal, dice: el remanente de Israel no habrá injusticia ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Muy bien. El remanente de Israel. El remanente de Israel. ¿Qué significa? El resto, lo que quede. Va a haber un remanente de Israel, ¿sí? Que leímos recién que Jacob dejó de ser Jacob, dejó de ser engañador y pasó a ser Israel. Y este remanente de Israel dice que no va a tener engaño. Dice, no se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. No harán injusticia. Muy bien. O sea, una de las cosas que practica la religión, dicen que es perfecta, pero hay mucha injusticia. Y hay mucha mentira. Exacto. Y entonces no puede ser Israel. Muy bien. No va a haber engaño en su boca. Entonces, ¿qué significa ser verdadero israelita? Que no haya doctrina falsa, que no haya cosas de hombre, que no haya engaño, mentiras. ¿Sí? Y las mentiras de Satanás, por supuesto, son en cuanto a la religión. Van desfigurando y tergiversando la religión. De paso, le mandamos un saludo a una hermana que nos escribió diciéndonos... Alejandra de Corrientes. Muy bien. Y Elena de México. Muy bien, Alejandra de Corrientes, Elena de México, un gran abrazo, gran saludo para todos ustedes, gracias por acompañarnos. No sé, una de ellas es la que nos dijo de los misbot. No, Jimena de Venezuela. Jimena de Venezuela nos dice que el trato hacia a los gentiles forma parte de los 613 misbot. Aclaramos que no es parte por ahí de nuestro credo el tema de los 613, pero sabemos que se estila, se utiliza, es parte de lo que el judaísmo enseña. Claro, y que muchos mesiánicos lo han adoptado así, pero bueno, forma parte del trato hacia los extranjeros en eso. Lástima que muchos no lo practican, ¿no? Exactamente. Vamos a leer otro pasaje, se encuentra en Juan, capítulo 1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 47, cuando Yahshua llama a los primeros discípulos. Uno de los discípulos que viene a conocer a Yahshua, llamado por Felipe, si no me equivoco, es Natanael. Y vamos a ver la expresión que hace Yahshua cuando lo conoce. Dice en el versículo 47, dice,
cuando Yahshua vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, ¿por qué es un verdadero israelita? Porque no tiene engaño. Porque no tiene engaño. O sea, no tiene falsa religión, no tiene cosas que son mentiras. O sea, él practicaba lo que decía la Torá, simplemente lo que Yahweh había dicho había salido de su boca. Entonces, ¿qué es un verdadero israelita? En quien no hay engaño en su boca. Y de paso, cuando Natanael le pregunta ¿de dónde me conoces?, Yahshua le dice: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué hacía debajo de la higuera Natanael? Estaba en su culto, estaba en su encuentro personal con Yahshua, con su Padre, de cada mañana. Recibía directamente de parte de Yahweh su dirección en cuanto a la religión. Y vamos a ir al otro pasaje, uno de los últimos pasajes. Se encuentra en Revelaciones, capítulo 14, versículos del 4 al 5, porque Revelaciones nos habla directamente del cumplimiento de estas promesas de que va a haber un remanente de Israel. Este remanente de Israel no van a ser millones de millones. El remanente de Israel dice que van a ser 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, 144.000 sellados. Así lo expresa Revelaciones. Hay diferentes interpretaciones sobre esto, no nos vamos a meter si son literales, simbólicos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia lo dice así: 144.000 sellados, no podemos agregarle ni quitarle a lo que está escrito. Y en el versículo del 4 al 5, que nos habla acerca de las revelaciones, nos dice lo siguiente: estos, o sea los 144.000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Elohim, del trono de Elohim. Hermanos, ¿cuál es la característica central de los 144.000 sellados? Que en su boca no fue hallada mentira. No fue hallada mentira. Había una interpretación, sigue teniendo validez esta interpretación, de que cuando decía que eran vírgenes, no habían tocado mujeres, se refería a que no se habían contaminado con las iglesias o con las falsas doctrinas. No es necesariamente la interpretación, pero era una de ellas, ¿sí? Y concuerda con lo que dice al final. Dice: en su boca no fue hallada mentira. No hay falsa religión en los 144.000. El remanente de Israel fue preservado, como decía Yahweh en su palabra en el libro de Sofonías, y van a permanecer sin engaño. Entonces, ¿qué es ser un verdadero israelita, hermanos? No tener tradiciones de hombre, no enseñar falsas doctrinas, que no haya engaño en nuestra boca, que no mintamos a otros ni nos mintamos a nosotros mismos con cosas que Yahweh no ha mandado. Si el pueblo de Israel, pueblo judío en particular, practicara lo que dice la Torá, si el pueblo musulmán, que reconoce la Torá como revelación de Yahweh, practicara lo que dice la Torá también, entonces no habría engaño en sus bocas, serían parte del mismo pueblo, así como Efraín y Manasés, que eran hijos de egipcios también, de la misma manera como lo es Ismael, fue injertado en esas 12 tribus de Israel, así lo hubiese sido Ismael también, de alguna u otra manera. Yahweh es grande, misericordioso y poderoso para hacerlo. Tenemos un texto más que queremos compartir antes de terminar, que se encuentra también en el libro de Revelaciones, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, siempre me olvido de que por ahí no se entiende. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 12 al 14. El capítulo 21, del versículo 9 en adelante, nos habla de la Santa Jerusalén. Una Santa Jerusalén que no es precisamente la que está ahora siendo eje del conflicto, sino que es una Santa Jerusalén que va a descender del cielo, según nos dice las Sagradas Escrituras. Esta Santa Jerusalén dice que tiene 12 puertas, específicamente para que entren las 12 tribus de Israel. Podemos leerlo en el versículo 12, que dice, capítulo 21, versículo 12, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero si nosotros seguimos avanzando un poquito más en los textos, vamos a ver que en el versículo 23 en adelante se nos habla de otras cosas acerca de la Santa Jerusalén.
y que esto es ni más ni menos, hermanos, que el cumplimiento de las profecías de Isaías, de Sofonías, de los salmos que hemos leído recién. Dice en el versículo 23 en adelante: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas, hermanos, voy a traducir en hebreo, los goim que hubiesen sido salvos, o sea, hoy se dice despectivamente, sin embargo Yahweh tiene un plan para sus hijos, para sus criaturas que Él formó con tanto amor. Entonces dice, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta última aclaración nos sirve para afirmar que entre esas naciones que van a ir a presentarse a Jerusalén también a adorar y a llevar los tesoros de la tierra, no va a haber cosa inmunda. O sea que van a estar guardando la Torá, porque las naciones no es como se interpreta el judaísmo actual, que los goín no tienen que guardar la Torá, tienen otras leyes para ellos. No, o sea, las naciones van a guardar también la Torá, van a guardar el Shabbat, van a amar el nombre de Yahweh, lo van a conocer y proclamar. Y no solamente eso, sino que se van a recrear en la casa de oración, que va a ser la Santa Jerusalén, que va a estar en el mismo lugar, pero que va a descender del cielo. No sé si Mati querés agregar alguna cosa más. No tengo nada que agregar, solamente orar por Israel, Exacto. Israel espiritual, Israel nación, orar por Gaza, orar por Palestina, orar por Argentina, orar por todo el mundo. Para los hermanos que les gusta profundizar, pueden ir a Isaías capítulo 60 y comparen Isaías 60 con Apocalipsis 21, lo que hemos leído recién. Porque en Isaías 60 se nos habla acerca de que las puertas de la Santa Jerusalén van a estar abiertas las 24 horas. Es muy interesante. No tenemos el tiempo ahora para leer todo Isaías 60, con Matías lo leímos antes de venir. Y es muy interesante todas las cosas que se dicen allí, que se van a cumplir cuando la Santa Jerusalén descienda del cielo. Muchos están esperando, el judaísmo está esperando, que muchas de las promesas de Isaías 60 se cumplan en nuestros días, se cumplan antes que venga el Mesías o durante la venida del Mesías. Sin embargo, esto va a pasar cuando la tierra sea hecha nueva, como dice Isaías 66, vi cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, la Santa Jerusalén va a descender, y así se van a cumplir estas promesas de Isaías capítulo 60. Si ven la referencia al pie de página, Isaías 60:11, es la referencia de Apocalipsis 21:25. Hasta acá hemos llegado, espero que este tema le haya sido de bendición. Esperamos poder subirlo también a internet para que puedan verlo o repasar o leer de vuelta los versículos. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes, me estoy olvidando, dar los números telefónicos. Sí. La página notevacunes. Exacto. Que no se olviden, es una buena página para que visiten, para que todos los hermanos que tienen hijos o que están por tener hijos puedan tener esta información y poder revisarla y bueno, saber más sobre la vacunación. Pueden entrar notevacunes.com.ar, la página que habla sobre las vacunas. En el Facebook pueden buscar entre líneas. Entre líneas, ahí estamos, así que si tienen alguna pregunta, un saludo, lo que sea, ahí estamos. Y el número celular al cual pueden enviar su mensaje de texto es 1535 96 26 83. 1535 96 26 83 y el número fijo es 011 4220 4284. 011 4220 4284. ¿Sí? Tenemos un saludo más de Germán de Besa, que nos está escuchando. Así que un saludo saludo para Germán. Saludo para Germán y a todos los hermanos de Mar del Plata que nos escuchan, nos acompañan siempre. Otro Germán. ¿Es otro? Es otro Germán. Bueno. Bueno, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo miércoles, 22 horas, por AM 840, Radio General Belgrano. Que Yahweh les bendiga.